y por este espacio. Quiero contarles brevemente sobre GPS y qué rol jugamos hoy día nosotros en el mercado de renta residencial, para efectos de contarles algunos datos útiles, en el fondo para los que tengan interés en invertir en este tipo de activos. Nosotros como GPS somos una de las empresas líderes en asesoría e intermediación inmobiliaria. Durante el año pasado, 2020, hicimos más de 100 transacciones en el año, eso es como una transacción cada 3 días prácticamente, y intermediamos activos por más de 300 millones de dólares, lo cual nos da un panorama súper amplio del mundo inmobiliario y específicamente estuve involucrado en varias transacciones del mundo multifamily. Nosotros tenemos varias áreas, en el fondo, las cuales nos permiten en el fondo, poder asesorar y acompañar a nuestros clientes desde la conceptualización y estructuración de los negocios hasta la materialización de transacciones y también, en el fondo, ponerle muy bien el precio a los activos, que yo creo que es un tremendo desafío cuando uno está asesorando e intermediando, y también poder ayudarles en el tema de estructuraciones financieras. Todo esto también acompañado con un equipo de estudios muy completo, en el fondo, que nos permite hoy día hacerle seguimiento a 6 mercados. Hoy día somos la empresa de asesoría e intermediación que más clases de activos cubre en el mercado inmobiliario local. Ahí, en el fondo, les dejé el código QR para los que quieran descargar. Nosotros tenemos descarga gratuita de todo nuestro informe de mercado y entregamos en forma pública y abierta toda la información para que todos puedan, en el fondo, tomar buenas decisiones inmobiliarias. Acabamos de incorporar el último informe de mercado, que es el de renta residencial, que es por el cual me pidieron entregar algunos datos generales para que los inversionistas puedan hacer buenas decisiones y por qué no invertir también con Sergio y José Miguel en la invitación que ustedes en el fondo le están haciendo. Partir quizás por un dato bien importante en el fondo con todo esto del boom y lo de moda que está el multifamily. Creo que es bueno derribar un mito respecto a que la renta residencial en Chile, en su definición más amplia, siempre ha estado. O sea, el multifamily no es algo, en el fondo, que efectivamente viene a cambiar la forma de hacer los negocios, pero la renta residencial siempre ha existido. O sea, personas que tienen propietarios de un departamento, una casa o un grupo de departamentos o inversionistas más sofisticados como fondos que tienen edificios completos, todos esos son, en el fondo, inversionistas de renta residencial. Y un poco les muestro acá la serie de los últimos años, en el fondo, donde efectivamente, hasta antes del año 2000, en el fondo, un 15% de las viviendas en la región metropolitana estaban destinados a la renta o los que estaban habitando esas propiedades, en el fondo, no eran propietarios. Así que esa tendencia ha ido al alza, naturalmente, por lo que dijo por ahí Nicolás, también Sergio, del cambio en el fondo en la forma, en el fondo en el comportamiento de la población, en los hábitos, en el tema de no inmovilizar, en el fondo todo el capital o los ahorros de las personas en las propiedades y hemos visto que en los últimos años efectivamente la renta residencial en su definición más amplia ha ido aumentando y hoy día prácticamente un 30% de las en el fondo departamentos y casas en el fondo en la región metropolitana son en el fondo de arrendatarios, no propietarios directamente. Obviamente el multifamily se ha ido incorporando en los últimos años y aquí quiero un poquito hacer una separación de definir bien lo que históricamente conocíamos como renta residencial, que son los más conocidos como inversionistas hormigas, que son personas o inversionistas que tienen departamentos en distintos edificios en el fondo, pero que de alguna forma no controlan el activo. En el fondo yo voy a una inmobiliaria, compro un departamento y acto seguido lo trato en el fondo de colocar con un arrendatario y obviamente voy administrando esa renta. Creo que el concepto de multifamily vino a cambiar un poquito la concepción de cómo en el fondo se administran los activos. Aquí está Matías, que también somos bien amigos, les va a contar más detalles sobre la administración, pero creo que efectivamente el formato multifamily permite en el fondo una administración o una experiencia en el fondo en el edificio donde tú habitas que te permite lograr un premio en el fondo a igualdad de precios, naturalmente. En el fondo la captura de clientes es mayor y incluso con algunos premios que tú puedes capturar versus en el fondo un edificio que no está diseñado y conceptualizado en el fondo para recibir arrendatarios. Hoy día cualquiera puede ser inversionista de renta residencial comprando un departamento y en el concepto de multifamily
se han ido incorporando algunos fondos inmobiliarios que permiten en el fondo comprar cuotas en el mercado público, en fondos públicos, y en el fondo uno puede ser de alguna forma propietario o inversionista en el fondo de renta residencial vía multifamily. En la misma serie que le mostraba anteriormente respecto a cómo se ha ido incorporando en el fondo nuevas unidades para el arriendo, hasta el año 2012 prácticamente no había incorporación de renta residencial en el formato multifamily, pero hemos visto que en los últimos años esto ha ido cambiando, se han ido incorporando una serie de proyectos que en el fondo que están disponibles para el arriendo, como son varios de los que tiene nuestros amigos de Regenera, y esa tendencia ha ido cambiando partiendo de una proporción de incorporación de los arriendos de en torno a un 10% que teníamos hace algunos años hasta en torno a un 30 y un 40% actualmente. Algunos se preguntarán también cómo se ubica la renta residencial dentro de la ecuación riesgo-retorno, porque en el fondo hoy día, si yo quiero ser inversionista en el tema inmobiliario, obviamente tengo muchas alternativas. Puedo comprar un local comercial, puedo comprar una bodega para arrendar, puedo comprar una oficina que también puede ser arrendada, pero también tengo la alternativa de renta residencial. ¿Cómo se ubica la percepción o la relación riesgo-retorno de eso? Efectivamente, la renta residencial no solo es percibido como menor riesgo, sino que también existen fundamentos detrás para, en el fondo, tener un instrumento que efectivamente va a tener menos riesgo, también naturalmente va a tener menos retorno. Aquí tengo una serie, en el fondo, de más de 30 transacciones realizadas en Chile, que completan más de 400 millones de dólares en el fondo, y donde lo que hacemos es mapear efectivamente la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas a distintas clases de activos. Esto no es teoría, sino que efectivamente es una constatación empírica de transacciones reales y cuáles son los múltiplos, en el fondo, que se le han exigido a estas clases de activos. Y efectivamente el tema de multifamily renta residencial, en el fondo está en un aspecto de menor riesgo, también menor retorno, pero en el fondo una inversión algo más segura. ¿Cómo se ha comportado también el tema de multifamily? Y esto está atado un poco a esta relación de riesgo-retorno del punto de vista de sus comparaciones, las vacancias. Hoy día en el mundo inmobiliario, en el fondo, cuando tú inviertes en renta, lo que es un tremendo problema es cuando te dejan el activo vacante o vacío, porque en el fondo dejas de percibir una renta. Por lo tanto, en el fondo, un indicador que siempre miramos en el fondo en los distintos mercados para ver sus performance es la vacancia. Y al comparar la vacancia, en el fondo, de las distintas clases de activos que nombramos anteriormente versus la de multifamily, en el fondo vemos que pese a que multifamily durante las crisis, en el fondo, del estallido social y posteriormente de la pandemia, las vacancias se dispararon, rápidamente vuelven a sus niveles normales. Y eso te habla de un activo que es efectivamente resiliente, porque pese en el fondo, a generar un pic de vacancia, rápidamente se recupera. Entonces, eso en el fondo te permite efectivamente, vas a tener un periodo donde te puede impactar, pero tienes una seguridad de que esto rápidamente puede volver, en el fondo, a su estado de equilibrio y te va a permitir... Oye, una sola aclaración, que me llegan algunos WhatsApp de que la presentación se está viendo un poco borrosa. Si podemos hacer algo para corregirlo. Perdona, Juan. Buenísimo, buena, importante. Bueno, ok, me dicen gente que lo está viendo. Perdona. Entonces, veníamos trabajando los conceptos de la rentabilidad, en el fondo la protección a los movimientos de los ciclos económicos. Ahora bien, si alguien quiere invertir en renta residencial o en multifamily específicamente, en el fondo, ¿cómo se vienen las perspectivas de este mercado de aquí a los próximos años? Es un tema súper importante porque la foto que tenemos hoy día no necesariamente es lo que va a ocurrir dentro de los próximos años. Efectivamente, las proyecciones de incorporación de nuevos edificios de multifamily en los próximos años va a ser intensa. En el fondo, tenemos un crecimiento entre un 15 y un 20% para los próximos 3-4 años, lo cual es una cantidad importante de unidades que se van a incorporar al mercado, pero en el fondo, pese a esa
mayor oferta que va a haber en los próximos años. Nosotros, al menos como GPS, en el fondo, tenemos una opinión bastante optimista, en el fondo, de los fundamentos de esta clase de activos. Y aquí me quiero como aproximar por dos vías, por las fortalezas de la oferta, en el fondo, que tiene este producto, como también por las fortalezas de la demanda de arrendatarios. Por el lado, en el fondo, de las fortalezas de la oferta, naturalmente el producto multifamily, y lo estamos viendo donde estamos parados, tiene una diferenciación importante frente a un edificio que está conceptualizado para usuarios que son, en el fondo, propietarios. Y ese delta, esa diferenciación siempre te va a permitir, en el fondo, a igualdad de precio probablemente, poder capturar un cliente antes que otro proyecto como distintas alternativas que tú tengas para poder vivir, en el fondo, como arrendatario. Naturalmente las mantenciones que se hacen son bastante más frecuentes, son activos en el fondo que están en el fondo a la altura y con mantenciones permanentes para poder en el fondo capturar a los arrendatarios y poder mantener el estándar para el cual fueron conceptualizados. Después, del punto de vista de la penetración, pese a la penetración en el fondo del multifamily como proporción de la masa de viviendas que está para el arriendo, creo que también, en el fondo, los niveles que hoy día tenemos en Chile y que, pese al crecimiento que va a haber en los próximos años, en el fondo todavía vamos a estar muy por debajo de los niveles de penetración de multifamily como proporción de la renta residencial total. ¿Te fijas? Y por eso creemos que, en el fondo, pese a que no necesariamente tenemos que ser iguales que los mercados más desarrollados, sí, en el fondo, te muestra una tendencia en la cual tú puedes tener espacio para seguir creciendo y en esa línea, en el fondo, dado todas las virtudes que tiene el formato multifamily, creemos que hay un espacio para seguir creciendo y en el fondo, seguir capturando esa cantidad, en el fondo, de oferta que va a estar disponible. Y finalmente, creo que, y aquí quizás Matías puede contar más detalles respecto a la administración, en el fondo, de estos activos, es que realmente, en el fondo, además de todas las diferencias respecto al activo propiamente tal, en el fondo, la administración profesional de los edificios multifamily también te mete en una experiencia de vida. Y eso también es percibido positivamente por los usuarios respecto, en el fondo, a poder, en el fondo, pertenecer a una comunidad, poder tener una experiencia grata de vida y son, en el fondo, diferenciales que te van, al final, marcando la posibilidad de capturar mejor la oferta. Eso por el lado como de la oferta, y también respecto a las en el fondo, fortalezas por parte de la demanda. Yo creo que los estilos de vida, yo creo que la tendencia a tener familias más pequeñas, la tendencia a vivir solo, sumado a, en el fondo, la tendencia a que la gente hoy día no quiere tener todos sus ahorros metidos necesariamente en una propiedad, van a ser, en el fondo, también de que las personas o los clientes vayan a ser más bien arrendatarios, y cada vez más arrendatarios más que propietarios. Por lo tanto, vemos que por el lado también de la demanda, del comportamiento de la gente, de la sociedad, en el fondo, y de cómo ellos quieren experimentar, en el fondo, la forma de vivir, también va a ayudar a que haya una mayor demanda por, en el fondo, arriendo. Así que, del punto de vista de una visión externa e independiente, nosotros somos bien optimistas respecto al formato, pese a en el fondo, la oferta que va a haber dentro de los próximos años. Así que creo que Sergio y José Miguel están en la clase activo correcta. Correcto. Qué bueno, Gracias. Matías Chomalí es el gerente de inversiones de Asset Plan. Matías, estamos rodeados de ingenieros. Es ingeniero industrial de la Civil Industrial de la Católica y MBA de la Universidad de Chicago, gerente de inversiones de Asset Plan, que es una compañía líder en multifamily en Chile. Trabajó antes en el Parque Arauco, también fue consultor en The Boston Consulting Group y portfolio manager en Drake Capital. Los dejo con Matías, que nos va a hablar del modelo multifamily y del subproducto Only Investors. Ya, perfecto. Muchas gracias, Nicolás y Sergio, José Miguel, por la invitación. Bueno, como decía Nicolás, voy a mi presentación también partir contándoles un poco quién es Asset Plan. Después la idea es contar también cómo fue el comportamiento de esta clase activo y en particular, más de la clase activo, de la cartera que administra Asset Plan
durante la pandemia, y después ya un par de láminas al final para contarles de este modelo Only Investors que es el que estamos hablando con varios inmobiliarios, en particular acá con Regenera. Un par de comentarios a la presentación que hacía Joaquín, para tener cierto orden de magnitud. Hoy día, como decía bien Joaquín, en Chile, en Santiago,